redescubriendo la dimensión profundamente política de la educación popular. Tejiendo Redes, todos los sábados de 15 a 16 horas. Tejiendo Redes. Estamos aquí en otro programa de Tejiendo Redes, muy contentos y un poco alborotados acá dentro del Estudio por la Alegría de Argentina nuevamente. Les voy a dar la bienvenida a mis compañeros y conductores del programa. Liliana Díez, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, feliz por la victoria de Argentina, aunque parece que la cábala es que nosotras no estemos presentes. Bueno, pero igual la pasamos muy bien charlando con Carmela, estuvo todo bien. Que los hombres estén juntos viendo el programa. Muy bien, así que vamos a Argentina. El programa futbolístico. Y tengo acá cerca mío a mi compañero y conductor Daniel Mojica. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué tal? Buenas tardes, Adriana. Buenas tardes, Lili. A toda la audiencia de Radiográfica y Tejiendo Redes. Tenemos un lindo programa hoy. Luego del triunfo de Argentina, realmente estamos muy, muy contentos. Y bueno, esperando la siguiente fase de Argentina. Vamos a ver si tenemos que jugar con Holanda o con Costa Rica, que se define hoy a las 5 de la tarde. Dejamos atrás octavos y entramos en cuartos. En cuartos. ¿Sería esta una semifinal? Después de ¿O no? Después del partido, el próximo que juguemos, sí sería una semifinal. Una semifinal. Bueno, ¿querés contarnos, Daniel, qué programa tenemos preparado para el día de hoy? Bueno, estamos esperando a nuestros invitados. Hoy tenemos un programa especial donde vamos a hacer una charla con el autor del libro El Último Perón, 40 años después. ¿Quién escribió, Daniel? El compañero Javier Garín, que es doctor, abogado y defensor de derechos humanos. Que tiene varios libros históricos, entre ellos una biografía de Monteagudo y otra de Belgrano, dos héroes latinoamericanos, uno de ellos argentino. Y bueno, nos va a acompañar un compañerazo peronista, Ariel Magirena. ¿Peronista? Peronista de la primera hora. Peronista de la primera hora. Bueno, y... O de la segunda. Lili, ¿cómo estás? Bien, bueno, muy bien. Estoy ansiosa por escuchar este programa, para empaparnos un poquito más sobre el tema con quienes saben muchísimo acerca de la historia. Así que bueno, acá la expectativa. No sé si querés que arranquemos con un tema musical. Podremos arrancar con un tema musical, pero además quiero felicitarte al aire porque los videos salen cada día más lindos. Y bueno, sabemos que le pones muchas ganas y la verdad que es un combo perfecto. ¿Y dónde se pueden ver esos videos? Bueno, están subidos a la página de Tejiendo Redes. Para los que todavía no los pudieron ver, entran en el Facebook de Tejiendo Redes Radiográfica y ahí están los videitos con los audios de, por ahora, 2 últimos programas. Vamos a ver si podemos ir armando de todos los programas que fueron rodando a lo largo de este año, que son muchos. Esperemos que sí, así hacemos una carpeta. Presentamos a nuestro operador, Daniel, ¿qué te parece? Sí, nuestro compañero y operador de lujo, Nicolás Mogia, que ahí está siempre en los controles, atento. Nicolás ahí nos está saludando. Bueno, y si les parece, entonces vamos a nuestro primer tema musical, ¿les parece? A nuestro primer tema musical, que paso, aprovecho, estoy viendo aquí muy cerquita al invitado que nos está saludando desde la cabina de operación. ¿Quién llegó, Mojica? Acaba de llegar Ariel Magirena, el compañero peronista, para acercarse a la mesa y nos saluda con los dedos en B. Tejiendo Redes. Si querés escucharnos por internet,
www.radiográfica.org.ar. Tejiendo redes. Bueno, estamos al aire, estamos con los invitados que han llegado. Acá saludo a Javier Garín, autor del libro El último Perón, 40 años después. ¿Qué tal, Javier? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. Ariel Magirena, compañero de la radio y de la vida, hermano elegido, ¿cómo anda? Muchas gracias, qué lindo que me presentes así, sí, realmente, eso es lo que siento. Buenísimo. Bueno, hoy tenemos un programa bastante particular, especial, porque vamos a hablar y a compartir con la audiencia algunos pareceres muy interesantes que ha instalado Javier Garín con este nuevo libro, este libro que se presentó la semana pasada en la editorial Duncan y que habla sobre ciertos mitos, falacias e infamias que se han establecido sobre todo por el último Perón, o sea, el que regresó al país en el año 72 y asumió la primera magistratura luego de que Cámpora renunciara en el año 73. Y bueno, yo como para tirar la primera piedra en función de algo que habíamos hablado en la presentación del libro, y como me comprenden las generales de la ley, porque en esa presentación se habló de la plaza y en el supuesto, digamos, la supuesta echada de Perón a la juventud y a los montoneros. Yo en ese momento dije que había estado en la plaza, y digo que me comprenden las generales de la ley, ¿por qué? Porque en ese momento sentí, tuve una sensación muy extraña, quizás como la que puede llegar a tener un hijo hacia el padre, que se siente traicionado en ese momento. Después, el devenir de la historia y el hecho de ir analizando la realidad y de haber cumplido unos cuantos años más, me llevó a reflexionar en otros aspectos, ¿no es cierto? Pero bueno, dejo planteado el tema como para que Javier se explaye un poquito sobre el tema de, bueno, de ese momento, ¿no es cierto? Que Javier y Ariel comenten un poquito las sensaciones en función de lo que escribió Javier. Bueno, en primer lugar, digamos, las ideas que se van plasmando en el libro ya las veníamos discutiendo con Ariel Magirena, con Raúl Isman, con otra gente, que creíamos que había una subestimación o había una serie de mitos denigratorios en torno al último Perón y que esto había que refutarlo. Obviamente que siempre ningún gobernante es perfecto, Perón cometió errores, pero se había instalado toda una serie de cuestiones que eran muy injustas. Y algo que fue muy interesante el otro día cuando hicimos la presentación fue observar, así como vos decís, yo estuve en la plaza, y hubo varios de los presentes que habían estado en la plaza, y que incluso algunos remarcó, yo estuve entre los que se quedaron, y otros estuvieron entre los que se fueron. Como yo. Claro, exactamente. Entonces, me parece que era muy rescatable que se pudiera dar ese debate, y que ninguno se enojara. Por ahí alguno medio se molestó en algún momento por algún comentario, que tenía que ver más con la actualidad que con el pasado, pero me pareció muy positivo que podamos discutir, porque pasaron 40 años y hasta hace poco era muy difícil hablar de estas cosas, entonces me pareció que se dio un hecho lindo, un hecho importante. Lo que vos mencionás de la plaza, yo dedico un capítulo justamente a las sensaciones, porque lo que vos transmitís también me lo han transmitido otras personas que en ese momento militaban en la Juventud Peronista o en alguna de las organizaciones de superficie que estaban vinculadas, que pertenecían a la tendencia, digamos, y en donde hubo ese sentimiento como de
resentimiento, de frustración o de rechazo, como justamente como un padre que era el padre de todos, que apoyaba a un sector y al otro sector no lo apoyaba, digamos. Pero lo cierto es que no fue tan así. O sea, yo entiendo ese sentimiento y me parece perfectamente comprensible, y que ha hecho que algunas personas hasta el día de hoy no lo hayan superado y sigan resentidos con la figura de Perón. Eso es lo grave, por eso creo que es muy importante este libro. Claro, pero después de 40 años no haber podido asimilar esa situación, no haber podido hacer una autocrítica también de los errores que cometieron los sectores juveniles que en ese momento estaban enfrentados con Perón, me parece que es negarse a ver las cosas de otra manera, ¿no? Por eso es buena, por ejemplo, tu actitud, es decir, yo a través de los años lo veo de otra forma, pero he hablado con mucha gente que no ha cambiado en eso y sigue sosteniendo que el Perón era el que estaba equivocado, no acepta los errores que se cometieron desde el movimiento juvenil, y tampoco o desde Montoneros, y no acepta tampoco el hecho de analizar las cosas con una visión más objetiva, no tan parcial. Esa precisión que vos hiciste recién, la diferenciación entre sectores juveniles y montoneros, es que me parece que es la clave. ¿Por qué? Pues yo recuerdo, estando en la militancia, en la JTP de actores, inclusive estaba en la JP del barrio, cuando llegó el momento del regreso de Perón, se generó un debate muy intenso entre los compañeros de base, ¿no es cierto?, y de los coordinadores que venían a las reuniones hacia arriba. ¿Por qué? Porque no estábamos de acuerdo con el enfrentamiento que tenía la conducción de Montoneros, concretamente el Pepe Firmenich, con el general Perón. Y se daba un debate muy, muy fuerte que, bueno, como éramos verticales en el sentido de que seguíamos orgánicamente lo que la conducción nos decía, nos bancábamos algunas cosas. No sé cómo lo ves, Ariel, vos. No, bueno, el contexto de la década del 70 es, por lo pronto, hijo de algunos acontecimientos revolucionarios que tuvieron protagonismo en el mundo, después de la revolución en paz que había propuesto el peronismo y que encabezó el general Perón, al haber sido ungido como único argentino, ungido alguna vez por nuestro pueblo líder. Nunca antes hubo un líder popular y nunca después hubo un líder popular, solamente Perón. El ensayo, la muestra, la experiencia concreta de que podía hacerse la revolución en paz desde el Estado y solventada con la movilización popular y fundamentalmente la de la clase trabajadora organizada, fue inspirador para el resto de los movimientos revolucionarios del mundo, que lo interpretaron desde sus propias experiencias revolucionarias, porque si algo enseñaba la revolución peronista es que había una posibilidad nacional o nacionalista, como vos la quieras definir, de hacer la revolución, que no había necesidad de importar modelos revolucionarios. Esto fue inspirador para muchos movimientos revolucionarios que, algunos de ellos nacionalistas, otros de ellos marxistas, pero que respondían a las realidades de sus pueblos. Esas revoluciones resultaron triunfantes. La china, la cubana, que fueron fundamentalmente nacionales. No estaban copiadas de la revolución soviética. Claro. Y de hecho, las únicas que sobrevivieron fueron precisamente esas. Ahora, esto también produjo un cambio cultural muy importante en las nuevas generaciones, las generaciones que conocieron que había procesos revolucionarios que llegaban a la victoria. Algunos de ellos como movimientos armados. En la década del 60, este impacto cultural de las revoluciones en marcha o en triunfo tuvo eclosión en el Mayo francés. Había una juventud que eclosiona esa cultura de la revolución, de modificar las estructuras en todo el planeta, casi como una premisa generacional. Y esto contagia también, como eso además tiene réplicas en los medios de comunicación, que también se enamoran de esa circunstancia tan llamativa, tan brillante como el Mayo francés. Pero también impacta sobre los intelectuales que estudian
qué es lo que estaba pasando con los movimientos populares, los movimientos revolucionarios, las revoluciones en curso, las revoluciones triunfantes, los movimientos armados, la eclosión de un movimiento cultural, el rock como movimiento cultural también, como expresión generacional y también en disputa con el sistema imperante. Y a eso le llega en la década del 70 en la Argentina el hecho de que nuestro máximo líder estaba en el exilio. Entonces se había convertido en bandera el regreso del líder, porque la revolución había sido una realidad, como lo dice la marcha peronista, la realidad efectiva que debemos a Perón. Así que cuando la bandera es traer al líder revolucionario, traer al líder popular, ocurre como con las religiones. Ninguna religión discute que Dios existe. Ahora, cada uno dice, sí, pero el Dios mío. Y otro dice, no, el Dios mío. Otro dice, tu Dios, blasfemo. No. Otro dicen, Dios es uno, pero te mato porque Dios es este. En la Argentina, lo que quedaba claro era que el movimiento revolucionario estaba liderado por Perón. Cada uno veía a su propio Perón. No, Perón es este, decía uno. Perón es este, decía el otro. Blasfemo, te voy a matar porque vos pensás que Perón es ese y estás blasfemando contra Perón. Entonces Perón, que no era Dios, sino un tipo que tenía que ponderar todos los acontecimientos sociales y sobre todo el acoso que estaba recibiendo la realidad argentina, habiendo sido recientemente rodeado de dictaduras militares y a pocos días de su triunfo, habían asesinado a su amigo Salvador Allende, un tipo que además consultaba permanentemente a Perón y que también había intentado la revolución en paz, había recibido directamente de la CIA el mensaje directo, no era para Allende, porque Chile no era gravitante para el contexto regional, pero Perón sí, y a Perón le decían, mirá lo que le pasa a los que intentan la revolución en paz. Y entonces a Perón lo que le hicieron fue intentar ver de qué manera los servicios secretos internacionales se infiltraban en el movimiento popular, no solamente en el peronismo, todas las organizaciones de la Argentina estaban penetradas por la CIA. La izquierda solamente ve a la CIA afuera, adentro de nuestra frontera. La CIA suele estar dentro de las organizaciones de izquierda también. Sí, claro. Pero es el principal lugar donde se infiltra. ¿Dónde se va a infiltrar? ¿En las fuerzas que son proimperialistas? No está claro. Y ahí se instalan entonces las contradicciones, las presuntas contradicciones de Perón. El Perón revolucionario, para algunos, era el Perón que pensara como ellos, cuando estaba muy definido, muy definida la doctrina justicialista. Y sobre todo, cuando Perón accede al poder en el gobierno de Cámpora, porque empieza ahí, llega el momento de la construcción de la revolución, porque si algo tiene en claro el peronismo es que es el ejercicio del poder desde el Estado. Comienza la revolución en paz, quienes no la entienden dicen, no, pero yo tengo estas piedras, yo tengo estas armas, yo tengo... Sí, chicos, está bien, buenísimo. Enfrentar una dictadura es una cosa. Ahora, enfrentar un gobierno votado por el 63% de los argentinos era otra cosa. Y ahí comienza una disputa que es la que habilita no solamente la interna de aquellos días, que a veces nos sorprende por el fanatismo con el que algunos pretenden estirarla hasta el día de hoy. Hasta el presente. Sí. Sino también el pretexto perfecto para lo que vino después, el golpe. El golpe viene apurado porque, pese a todas estas disputas internas, después del impacto de la muerte de Perón, y con la orden de que mi único heredero es el pueblo, así que háganse cargo, era una cosa así. Yo no les dejo nada más que una sucesión institucional. Era inminente un triunfo del justicialismo, porque López Rega se había ido. El plan de Celestino Rodrigo había fracasado. Los había bajado nada menos que la burocracia sindical, si la querés llamar así. Para mí, el movimiento obrero organizado. Pero si querés, para los más pretenciosos, la burocracia sindical se los había sacado de encima. Y además, las elecciones anticipadas por parte de Isabel. Eso llevaba inexorablemente a un nuevo triunfo peronista. Sin Isabel, sin López Rega, sin ajuste, sin Rodrigazo. Y con todos los compañeros que después quedaron dentro de los 30.000. Y había algunos que no estaban interesados en eso. Claro. Porque ya se habían ido de la superficie. Pero fíjate vos, todo lo que vos estás relatando, si uno analiza, porque ¿cuál era el motivo para distanciarse de Perón? Perón estaba llevando adelante todas las medidas que él había dicho que se iba a hacer, que se tenían que hacer.
En pocos meses, del 25 de mayo del 73 al 1 de julio de 1974, Perón comienza a nacionalizar la banca extranjera. 14 bancos se inician bancos extranjeros inicia la expropiación. Preparan en el Ministerio de Economía un impuesto a la renta normal potencial de la tierra para que no haya latifundios improductivos. Se lleva adelante el pacto social, bajan los precios. Había una inflación del 80% y se reduce a una inflación negativa. Se acaba con el desempleo. Se pasa del 30% que participaba en mayo del 73 los trabajadores en el PBI, pasan a participar en pocos meses para fin de año en el 44%. Y se preveía que para el 77 iba a estar en el 47-48% según el plan trienal, mejorando la condición de los trabajadores en forma concreta. Se aumentan las exportaciones en $1.000 millones, que hoy no nos parecen poco, pero en esa época era una suma importante. ¿Gracias a qué? A que Perón rompe las fronteras ideológicas, se establece convenios comerciales con la Unión Soviética, con China, con la Europa del Este, le da un préstamo a Cuba, rompe valientemente el bloqueo norteamericano a Cuba. Fidel Castro le va a pedir un préstamo de $200 millones y Perón se lo eleva motu propio, por propia iniciativa, 8 veces y le da un préstamo por $1.600 millones, desafiando a los Estados Unidos, desafiando a la CIA. Tenemos que ir a un corte, vamos a la pauta y seguimos hablando porque está muy muy interesante lo que está contando Javier. Desde hace 8 años le hablamos a tu corazón. Radiográfica FM 89.3, un amor de radio.